¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y hoy voy a desarrollar un tema muy relevante. Vamos a hablar de la historia, la identidad, la cultura de Sudamérica. Vamos a hablar de Sudameris. Sudameris es una palabra que de alguna forma resume la historia, la mitología, las leyendas y las últimas investigaciones sobre Sudamérica. La palabra Sudameris ha sido utilizada principalmente por una chilena, Fresia Castro. Fresia Castro es una chilena, una mística chilena, investigadora, eh, de alguna forma se ha ido convirtiendo en una divulgadora del misterio, de lo que es las prácticas de activación de la glándula pineal, de los chakras. Es decir, que es una mística chilena, Fresia Castro, una investigadora de los mundos introspectivos, de los mundos internos. Y ella tiene algunos videos en YouTube que habla de Sudameris, es decir, la cultura y la espiritualidad, el ocultismo de alguna forma de lo que es Sudamérica. Hay un documental que les quiero recomendar, se llama América, la revelación, América, la revelación. Es un documental de aproximadamente 2 horas, si no mal recuerdo. América, la revelación de Fresia Castro. Castro fue producida por esta chilena relevante con su hijo y otras personas. Y ella habla de lo que es la cultura y sobre todo los orígenes de Sudamérica, ¿sí? Los orígenes ancestrales, la historia de lo que es Sudamérica y su gran cultura diversa. Y en este documental nos habla de varios misterios que de este mágico, misterioso, mítico, eh, digamos, parte del continente americano, un subcontinente que es Sudamérica. Y no solamente ella nos habla en este documental de la cultura y de la historia de Sudamérica, sino todos los misterios que hay atrás de esto, cómo se relaciona o cómo se relacionó los orígenes de Sudamérica con lo que fue la Atlántida, este mítico y misterioso continente que hablan muchos pensadores, investigadores, que se dice que desapareció este continente o esta época de la humanidad. Otros hablan que dicen que es un mito, el mito de este mito de lo que fue la Atlántida, pero no solamente se habla de la Atlántida, sino de otros continentes perdidos en la mitología, en el esoterismo, en el ocultismo. También tenemos a Lemuria o el continente perdido de Mu. Por ejemplo, sobre Mu han hablado otros personajes como la misma mística Elena Blavatsky en sus libros ligados en los diferentes tomos de su libro u obra La Doctrina Secreta. Entonces, si hablan de estos continentes perdidos como es Lemuria o Mu, la Atlántida, y que para Fresia Castro y otros investigadores como Antón Ponce de León, ¿sí? Antón Ponce de León, que es un peruano, un maestro peruano del chamanismo, que reside cerca del Cusco, en el Perú, Antón Ponce de León, y que también Antón Ponce de León sale en el documental América, la revelación de Fresia Castro. Entonces, digamos que las culturas preamericanas, precolombinas,
tienen una rica mitología, una rica historia, ¿sí? Se fusiona entre la historia y la mitología. Y recordemos que para Carl Gustav Jung, el médico y psiquiatra suizo de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, para este personaje los mitos y las leyendas nos pueden explicar mucho de una cultura, de un ser humano. Entramos al mundo de los mitos, al mundo de los sueños, a ese mundo onírico. Entonces, Sudamérica está cargada de leyendas, de mitos, de historias, de una arqueología que aún está por descubrirse. La misteriosa cueva de los Tallos, la civilización de Caral, los orígenes y la arqueología de lo que es Tiwanaco en Bolivia, cerca al lago Titicaca y cerca al Perú. Entonces, Sudamérica o Sudameris, como diría Fresia Castro, está plagada de alguna forma de estos mitos, de estas leyendas, de estas historias. Y evidentemente que hay que remitirnos a varios de sus investigadores, tanto más académicos como más ocultistas, ¿sí? Que ya hemos mencionado algunos, Fresia Castro, Antón Ponce de León, y quiero hablar también de una ecuatoriana que la descubrí recientemente. Tiene incluso un canal de YouTube, se llama la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Ruth Rodríguez Sotomayor. La pueden investigar, sí, en YouTube, en el Internet. Ella es una gran investigadora de lo que es la historia de la humanidad y cómo Sudamérica, antes de 1492, tuvo una relevancia internacional. Cómo se conectaban con Egipto, con la India, ¿sí? Entonces, este personaje, esta investigadora, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, ha escrito algunos libros, entre ellos, pueden buscarlo en Amazon o en el Internet. Hay un libro que se llama Relaciones ancestrales de Preamérica y Egipto, el Runa Simi en Egipto. Hay otro libro, El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Otro libro también, Los precursores de la imprenta. Y hay otro libro de ella, La sabiduría en Preamérica, un estudio sobre el yoga primigenio, el yoga preamericano. Ella nos habla que el runa simi, que lo conocemos como quechua o quichua, el runa simi es el nombre verdadero del quichua. Hay, según ella, dice que hay una equivocación en llamar a este idioma quechua, sino que se llama originalmente el runa simi, y que el runa simi dice que es la madre incluso del sánscrito de la India, porque los orígenes de muchas poblaciones en Europa y en Asia, hace más de 9.000, incluso se habla de antes de 12.000 años antes de Cristo, pues los orígenes de estas poblaciones de Europa y de Asia, incluso de la India y del sánscrito, están en Tiwanaco, están en los Andes, están en Sudamérica o en Sudamérica. Entonces, además de Fresia Castro, de Antón Ponce de León, está esta gran investigadora ecuatoriana de Guayaquil, doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, y les recomiendo que busquen sus entrevistas, sus conferencias, su canal de YouTube en el Internet. Me parece que es una persona extraordinaria que conoce la verdadera historia de la humanidad.
Incluso hay un canal de YouTube donde que ella participa con diferentes entrevistas, se llama Los Hijos del Sol, de un español que se llama Diego Muñoz. El canal de YouTube es Los Hijos del Sol de Diego Muñoz. Ahí pueden ustedes buscar las entrevistas que le hace Diego Muñoz a esta investigadora guayaquileña ecuatoriana, Ruth Rodríguez Sotomayor. Pero algún momento profundizaré más sobre ella. Ahora quiero hablarles de otros investigadores que nos plantean que los orígenes de muchas poblaciones, etnias y culturas de Europa y de Asia están en Tiwanaco y en Sudamérica. Por ejemplo, tenemos aquí, yo tengo aquí un libro que se llama Mu, el continente perdido, Mu, el continente perdido de Benito Vidal. ¿Sí? Dice, en todas las civilizaciones antiguas que perduran o que ya han sido aniquiladas por el paso del tiempo, se hallan huellas o leyendas que nos hablan de épocas anteriores a sus propias y antiquísimas culturas en las que se vivieron verdaderas eras doradas y que seguramente hacen referencia a una super civilización que existió en el universo. Hace más de 2500 años, la Tierra conoció una civilización que alcanzó un elevadísimo nivel tecnológico y cultural. Esta civilización desapareció misteriosamente. Hoy traemos hasta usted su recuerdo. Entonces aquí nos habla del continente perdido de Mu, de las relaciones entre el Tíbet, la India y América, ¿sí? Porque acuérdense que hay narraciones, investigaciones, leyendas que nos hablan de los viajes interoceánicos precolombinos, los viajes interoceánicos precolombinos, que es un tema fascinante. Yo les recomiendo un video en mi canal de YouTube que se llama ¿Quién descubrió América? ¿Sí? Ahí hablo sobre todos estos temas de los viajes y las culturas interoceánicas precolombinas. Se dice que antes de 1492, pues habían ya viajes, navegaciones, grandes navegantes como los mismos mayas, los mismos incas, que llegaron y poblaron Egipto, poblaron la India, Europa, poblaron el Asia, Rusia. Entonces ya había grandes navegaciones y que más bien algunos países europeos han tratado de tapar o de ocultar que antes de 1492 ya había una conexión internacional, mundial. Entonces, ahí hay algunos temas por investigar y les recomiendo este libro, Mu, el continente perdido, de Benito Vidal, un escritor español muy, muy relevante. Hay otro libro que tengo acá en mis manos, se llama Cobrizos blancos y negros, aborígenes de América, de Víctor Larco Herrera, un chileno, y edición, prólogo y notas de Rafael Videla Eisman. Rafael Videla Eisman, que es otro de los investigadores importantes. Entonces tenemos a Víctor Larco Herrera y a Rafael Videla Eisman, dos investigadores de las culturas precolombinas o de preamérica, como diría Ruth Rodríguez Sotomayor. Y pues ahí nos cita a diferentes autores, como el mismo Juan Moritz, que investigó la cueva de los Tallos en el Ecuador, que hay toda unas leyendas, unas historias e investigaciones sobre la cueva de los Tallos. Les invito a ver mi video sobre la cueva de los Tallos. Entonces, creo que todas estas leyendas, estos mitos, tienen mucho de cierto. Eh, Hay que seguir investigando, evidentemente, y pues conocer la historia de Sudamérica a través de estos autores. Y el mismo Juan Moritz, este austrohúngaro, o este húngaro más bien, no austrohúngaro, húngaro, que llegó a Argentina y después llegó a Ecuador entre los 60s y los 70s a investigar la cueva de los Tallos. Ahí hay toda una historia sobre esta cueva y sus misterios con otros investigadores, como por ejemplo el mismo Sixto Paz Wells o Ricardo González Corbancho,
La misión Rama, tenemos al doctor Gerardo Peña Mateus, a Manuel Palacios Villavicencio, que escribió una obra que se llama América Prohibida, al mismo Karl Brugger, que escribió un libro sobre la Amazonía de Sudamérica, La Crónica de Acacor, de Karl Brugger desde alemán. Tenemos al investigador ecuatoriano que vive en la actualidad y pueden buscarlo en YouTube, sus conferencias, sus entrevistas, Rafael Calderón, entre otros personajes que han aportado a las investigaciones sobre la cueva de los Tallos, el mismo Nelson Pineda Brito, o también lo que es otro gran personaje importante de lo que es la investigación de la cueva de los Tallos, como es Stalin Hall, ¿sí? Que son algunos de los investigadores de la cueva de los Tallos y que es importante que los revisen como autores. Jaime Rodríguez, que es también un ufólogo, un místico, ufólogo y ocultista ecuatoriano, Jaime Rodríguez. Pueden buscar sus entrevistas en YouTube. También tiene un canal de YouTube que se llama Navegantes del Cosmos, Jaime Rodríguez. Bueno, estos son algunos de los autores que yo les recomiendo que los investiguen para conocer la cultura, los misterios, las leyendas sobre Sudamérica, sobre este subcontinente tan relevante para la humanidad y que para Ruth Rodríguez Sotomayor se originó en lo que fue o lo que es Tiwanaco. Y aquí hay una arqueología, una historia, una antropología, una psicología mitológica importante en torno a Tiwanaco, que para muchos es el origen de varias de las civilizaciones internacionales y principalmente para Ruth Rodríguez Sotomayor. Bueno, vamos a también a mencionar a otros autores como el mismo Roberto Rengino. Tenemos a Fiorentino Ameghino, Roberto Rengino y Fiorentino Ameghino, que son también dos investigadores de lo que es la cultura y los misterios de Sudamérica, de Sudamérica, como diría Fresia Castro. Bueno, mencionar otras civilizaciones y puntos arqueológicos como Tiwanaco, que ya lo dije, la civilización de Caral, que es otro punto arqueológico relevante para Sudamérica y su antigüedad. Tenemos a la cultura Valdivia en el Ecuador, a la Cueva de los Tallos, que ya mencioné, quizás la misma, la misma Monteverde en Chile, que es un punto arqueológico muy misterioso, Monteverde en Chile. Tenemos también a Pedra Forada en Brasil, que son puntos arqueológicos y sitios que nos llevan a un pasado mitológico cargados de leyendas sobre Sudamérica. Hasta aquí para ir culminando este video y pues evidentemente siempre yo menciono a un autor que para mí me parece importante dentro de lo que es el mundo del misterio, de el ocultismo, como fue el doctor Carl Gustav Jung. El doctor Carl Jung fue un gran investigador de la arqueología, de las culturas, de los orígenes de la humanidad, de la India, llegó a México. Me parece que no llegó a Sudamérica, pero sí llegó a México. Entonces también es un personaje que nos habla de los arquetipos y de este inconsciente colectivo y la importancia de conocer los mitos y las leyendas de las diferentes culturas para no creernos únicamente la versión de ciertas culturas que predominen sobre otras, sino que conocer lo que es incluso la mitología comparada. Y ahí también, aparte de Carl Gustav Jung, podemos hablar de Joseph Campbell y de Mircea Eliade, que hicieron análisis de diferentes culturas y cómo eso nos permite llegar a un autoconocimiento, a una introspección y a conectarnos con esos mundos, el mundo de los sueños, el mundo onírico,
y cómo estamos conectados con otras dimensiones también. Les invito a que me sigan en mis diferentes redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Estoy en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y pues doy mis cursos a través de la plataforma de Udemy y pues siempre estoy a las órdenes para cualquier tema de asesoría y de investigación. Con esto me despido, pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.